Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Laravel en el que vamos a hablar de Laravel Collective y concretamente del paquete Forms y HTML, aunque este paquete comenzaremos a utilizarlo seguramente en el próximo vídeo. Pero ¿qué es esto de Laravel Collective y el paquete Forms y HTML? ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues Laravel Collective es un proyecto que, como su palabra indica, la palabra Collective, es mantenido y desarrollado por toda la comunidad de programadores y desarrolladores de Laravel. ¿Y para qué sirve este proyecto de Laravel Collective? Nos permite añadir a nuestros proyectos de Laravel funcionalidades muy interesantes que por un lado nos facilitan el trabajo bastante y por otro lado añaden pues características, funcionalidades muy interesantes. Estas características y funcionalidades muy interesantes de las que estoy hablando fueron eliminadas poco a poco del core de Laravel y sin embargo a día de hoy se siguen utilizando bastante por toda la comunidad de desarrolladores de Laravel. Así que instalar Laravel Collective pues es bastante interesante para nuestros proyectos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues Laravel Collective a día de hoy cuenta con 5 paquetes. El paquete Forms y HTML, que es el que nosotros vamos a ver y el que más nos interesa. Si recordáis en vídeos anteriores hemos estado construyendo formularios y nos ha costado trabajo. Incluso mencioné en uno de esos vídeos que aquellos que no supiesen HTML pues que deberían de conocerlo antes de continuar, ¿no? Bueno, pues el paquete Forms y HTML de Laravel Collective te permite crear formularios de una forma sencilla, codificando bastante menos, sin necesidad de saber tanto HTML, aunque yo sigo considerando imprescindible conocerlo, ¿no? Tiene también el paquete Remote, el paquete Annotations, el paquete IronKiwi y el paquete Command Bus. Y bueno, pues cada uno de estos paquetes, como decía, nos permiten incluir funcionalidades que agilizan el trabajo. Vamos a ver cómo instalar estos paquetes en nuestros proyectos y cómo utilizarlos. Vamos a ello. Recomiendo que vayáis a un buscador como por ejemplo Google e introduzcáis como búsqueda Laravel Collective. El primer enlace que nos ofrece es el adecuado. Incluso fijaos cómo aquí ya podemos acceder al paquete Forms y HTML, ¿no? Pero bueno, vamos a pulsar en Laravel Collective y aquí están los 5 paquetes de los que hablaba que vienen dentro de este proyecto. Annotations, HTML Forms, Remote, IronKiwi, Command Bus. Bueno, pues pulsamos en el que a nosotros nos interesa porque vamos a ver cómo construir formularios utilizando Laravel Collective. Así que pulsamos en HTML y Forms. Y aquí, pues en esta documentación, lo primero que nos ofrecen es una guía de cómo instalar Laravel Collective, concretamente el paquete Forms y HTML en nuestros proyectos de Laravel. Y dice que la instalación debe comenzar utilizando Composer. Utilizando Composer vamos a editar el archivo composer.json de nuestro proyecto y le vamos a añadir un require de Laravel Collective. Pues nada, vamos a seguir las instrucciones. Vamos a copiar esta instrucción de Composer, Require, etcétera, etcétera. Control C. Nos vamos a nuestra consola y bueno, pues levantamos la máquina, entramos en la carpeta del proyecto y ahí pues pegamos esta instrucción. Y una vez que hemos hecho esto, pulsamos Enter y dejamos que vaya instalando y vaya haciendo lo que sea necesario. Conviene, antes de que hagáis esta operación, que incluyáis, antes de esta instrucción que he incluido yo, la instrucción de Composer Update, para que el propio Composer se actualice a la versión más actualizada posible. Voy a pausar el vídeo y cuando termine de instalar todo lo necesario, reanudaré. Bueno, ya ha terminado. Esto que hemos hecho desde la consola, pues lo que hemos conseguido es lo siguiente. Mirad, si vais al directorio de instalación de vuestro proyecto, tenéis un archivo que es composer.json y aquí pues hay una serie de archivos requeridos, de librerías requeridas. Bueno, pues la que acabamos de agregar con esta instrucción es concretamente Laravel Collective. Habría sido bueno, lo podéis hacer vosotros, pero habría sido bueno que yo antes de incluir esta instrucción en la consola, pues hubiera abierto este archivo para que vierais que esta instrucción no estaba y que ahora sí que está. Entonces, bueno, pues eso como primer paso. Una vez que hemos hecho esto, lo siguiente que necesitamos es agregar a nuestros providers, en el array de config
en este directorio, pues esta instrucción. Así que bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a copiar esta instrucción. Fijaos que en el archivo config app.php nos dice que hay un array que se llama providers, proveedores, y que debemos agregar esto. Bueno, pues nos vamos a nuestro directorio de instalación, buscamos en la carpeta app, en la carpeta config, perdón, el archivo app.php. Este es el que nos están indicando desde la documentación. Abrimos este archivo y ahora, pues tal y como nos indican en la documentación, debemos buscar este array providers y agregar esta línea de código. Bueno, nos movemos un poquito y aquí tenemos el array providers y lo que hacemos es agregar, pues al final, la línea que hemos copiado en el portapapeles. Guardamos cambios en este archivo, seguimos las instrucciones y dice que finalmente debemos agregar dos clases a los alias dentro, bueno, el array alias, que está también en config app.php, y son estas dos instrucciones. Bueno, pues copiamos esas dos instrucciones, control C, buscamos el array de los alias, aquí está, y las pegamos. Bueno, pues nos vamos al final y las pegamos. Guardamos cambios. Mirando un poco más hacia abajo, nos dicen que si estamos trabajando en Lumen, pues que sigamos otras instrucciones. Lumen es un framework más pequeño que Laravel, se le considera el hermano menor de Laravel. Bueno, pues no es el objetivo de este curso, no obstante, si alguien quiere echar un vistazo a esta documentación, pues que pulse aquí en Lumen y que le eche un vistazo. Aquí nos hacen una advertencia acerca de la comparación estricta que se utiliza en este paquete, muy importante a la hora de pasar valores numéricos desde un formulario. Y luego también, que será la documentación que comencemos a ver ya en el próximo vídeo, nos dicen pues cómo crear un formulario, opening a form, utilizando pues el paquete HTML y forms. Y bueno, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. En el próximo, una vez que hemos instalado todo esto, pues comenzaremos a ver cómo trabajar con formularios utilizando este paquete. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.